La humanidad siempre ha estado cautivada por la idea de volar, un sueño que hunde sus raíces en la historia antigua. Desde las primeras civilizaciones, los seres humanos han mirado al cielo con asombro y admiración. Esta fascinación es evidente en los mitos y leyendas de culturas de todo el mundo. Desde el fatídico vuelo de Ícaro y Dédalo en la mitología griega hasta las mágicas alfombras voladoras de los cuentos árabes, el sueño de surcar los cielos ha sido una constante en nuestro imaginario colectivo. A medida que nos adentrábamos en el Renacimiento, esta fascinación adquirió un tono más científico. Leonardo da Vinci, un hombre con muchos talentos cuya curiosidad y genio le llevaron a explorar el concepto del vuelo humano. Leonardo no es solo un pintor de obras maestras como la Gioconda y la Última Cena. También fue un visionario que se atrevió a soñar más allá de los límites conocidos de su época. En sus extensos cuadernos de notas, Leonardo esbozó diseños de máquinas voladoras que reflejaban a los voladores más consumados de la naturaleza, los pájaros y los murciélagos. Sus diseños no eran meras fantasías, sino que se basaban en una cuidadosa observación y comprensión de los principios de la aerodinámica. Estudió las estructuras de las alas, los patrones de vuelo y los comportamientos de las aves e incorporó estos conocimientos a sus diseños. Su ornitóptero, una máquina diseñada para volar batiendo las alas como un pájaro, es un testimonio de su pensamiento innovador. Sin embargo, la tecnología de su época no pudo hacer realidad sus visionarios diseños. Sus máquinas voladoras se quedaron sobre el papel, un sueño sin cumplir. Pero el trabajo de Leonardo no fue en vano. Sus diseños y teorías sobre las aves sentaron las bases para futuras exploraciones del vuelo. Su conocimiento de la aerodinámica, los principios de sustentación y resistencia y la importancia de un centro de gravedad estable, más tarde resultaron cruciales para la evolución del vuelo. Los diseños de Leonardo da Vinci, aunque adelantados a su tiempo, fueron un peldaño más en la realización del vuelo humano. Avanzamos rápidamente hasta el siglo XX, cuando los hermanos Wright hicieron realidad el sueño del vuelo humano. Orville y Wilbur Wright, dos mecánicos de bicicletas de Dayton, Ohio, inscribieron para siempre sus nombres en los anales de la historia al lograr el antes impensable vuelo humano. Los hermanos Wright no solo fueron pioneros, también fueron innovadores, inventores y visionarios que se atrevieron a alcanzar el cielo. Su viaje comenzó a finales del siglo XIX, cuando empezaron a juguetear con diseños de vuelo y a realizar una serie de pruebas en su tienda de bicicletas. Estudiaron meticulosamente los patrones de vuelo de las aves y tradujeron sus observaciones en principios mecánicos. Su incesante búsqueda del conocimiento y la comprensión sentó las bases de su monumental logro. El 17 de diciembre de 1900, en la tranquila ciudad de Kitty Hawk, Carolina del Norte, los hermanos Wright presentaron su creación, el Flyer. Con Orville a los mandos, el Flyer despegó. Solo duró 12 segundos y recorrió 120 pies, pero fue sin duda el primer vuelo con éxito de un avión a motor. Este acontecimiento trascendental marcó el nacimiento de la aviación a motor, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. La hazaña de los hermanos Wright fue algo más que un triunfo de la ingeniería. Fue un testimonio del ingenio humano y del poder de los sueños. Abrió nuevos horizontes y posibilidades, transformando nuestra forma de vivir, trabajar e interactuar. Acercó a personas y culturas, reduciendo nuestro vasto mundo a una aldea global. Impulsó nuevas innovaciones y avances en la aviación, allanando el camino para el transporte aéreo que conocemos hoy en día. El logro de los hermanos Wright tuvo un profundo impacto en la sociedad. Desencadenó una ola de entusiasmo y fascinación por el vuelo que continúa hasta nuestros días. Inspiró a generaciones de inventores, ingenieros y soñadores para ampliar los límites de lo posible y alcanzar el cielo. El logro de los hermanos Wright marcó el comienzo de una nueva era en el transporte humano. Su legado sigue inspirándonos. Nos recuerdan que, con ambición, perseverancia y una pizca de audacia, el cielo es el límite. El siguiente salto adelante en la aviación llegó con la llegada de los motores a reacción. Esta tecnología revolucionaria fue obra de ingenieros que trabajaban en la época más desesperada e innovadora, la Segunda Guerra Mundial. En pleno conflicto mundial, los nazis fueron los primeros en desarrollar un motor a reacción. No fue una hazaña menor, ya que la tecnología necesaria superaba con creces todo lo que se había desarrollado hasta entonces. El motor tenía que ser capaz de soportar un calor y una presión intensos y, al mismo tiempo, ser lo bastante ligero como para poder ser transportado por un avión. Fue un acto de equilibrio del más alto nivel,
Pero los ingenieros alemanes superaron el reto y crearon una pieza de tecnología que cambiaría el mundo. Tras la guerra, los aliados victoriosos no tardaron en reconocer el valor de los científicos alemanes y de su trabajo. En un movimiento que tendría profundas implicaciones para el futuro de la aviación, muchos de estos científicos fueron trasladados a Estados Unidos y a la Unión Soviética. En sus nuevos hogares, los científicos alemanes continuaron trabajando en la tecnología de los motores a reacción. Perfeccionaron sus diseños, mejoraron sus técnicas y ampliaron los límites de lo posible. Sus esfuerzos conducirían finalmente a la creación de aviones capaces de romper la barrera del sonido, una hazaña que antes se creía imposible. El desarrollo de los motores a reacción fue algo más que un logro tecnológico. Fue un testimonio del ingenio y la determinación humanos. Demostró que, incluso ante la adversidad, los seres humanos podían crear algo extraordinario. Demostró que podíamos traspasar los límites de lo posible y que, al hacerlo, podíamos cambiar el mundo. El desarrollo de los motores a reacción supuso un avance significativo que amplió los límites de la velocidad y el rendimiento de la aviación. Fue un salto adelante que allanaría el camino para los increíbles avances que aún estaban por llegar. La búsqueda de la velocidad condujo a uno de los hitos más significativos de la historia de la aviación: la ruptura de la barrera del sonido. Este avance se produjo en el año 1947 en la cabina de un avión experimental, conocido como Bell X-1. El hombre a los mandos no era otro que Chuck Yeager, un piloto de pruebas que estaba a punto de hacer historia. El Bell X-1 era una nave única, con forma de bala y pintada de un naranja brillante. Fue diseñado para soportar las inmensas fuerzas que encontraría al acercarse a la velocidad del sonido, una barrera que muchos creen irrompible. Pero Yeager, con sus nervios de acero y sus incomparables habilidades de pilotaje, no se dejó intimidar. El significado de romper la barrera del sonido fue profundo. Hasta entonces, los pilotos habían experimentado graves turbulencias y pérdida de control al acercarse a la velocidad del sonido. Esto se debió a la acumulación de ondas de choque que formaban una barrera de sonido, lo que hizo que muchos creyeran que superar esta velocidad era imposible, o al menos fatal. Pero Yeager y el Bell X-1 demostraron que estaban equivocados. Ese día histórico, la aeronave alcanzó una velocidad máxima de aproximadamente 767 millas por hora, rompiendo la barrera del sonido y entrando en el reino de los vuelos personales más eficientes. Este logro cambió las reglas del juego. Abrió nuevas posibilidades para la tecnología de la aviación, allanando el camino para el desarrollo de aviones más rápidos. Romper la barrera del sonido fue como abrir una puerta a un mundo nuevo. Nos permitió explorar los límites de lo posible, ir más rápido y más lejos que nunca. También representó un triunfo del espíritu humano, un testimonio de nuestra capacidad de innovación, nuestra negativa a aceptar los límites y nuestra incesante búsqueda del progreso. Romper la barrera del sonido no fue solo un logro tecnológico, sino un testimonio del ingenio y la perseverancia humanos. Marcó un nuevo capítulo en nuestro viaje hacia la conquista de los cielos, un viaje que continúa hoy en día, cuando superamos los límites de la velocidad y la exploración. Mirando hacia el futuro, la evolución del vuelo continúa a un ritmo asombroso. Es un viaje que comenzó con los sueños de visionarios como Leonardo da Vinci y los hermanos Wright, y que hoy se ve impulsado por los audaces objetivos de naciones y agencias espaciales de todo el mundo. En el ámbito de la tecnología de los aviones a reacción, la carrera está que arde. Y todo gira en torno a la velocidad. En 2023, China desveló sus planes para un avión hipersónico. No se trata de un avión cualquiera. Esta bestia está diseñada para alcanzar velocidades de hasta 16 veces la velocidad del sonido. Imagínese surcando los cielos a una velocidad tan impresionante. Es un proyecto ambicioso, que podría revolucionar no solo la aviación militar, sino también el transporte aéreo comercial. Pero China no está sola en este empeño. La NASA, la agencia espacial estadounidense que no necesita presentación, también está trabajando duro. Están desarrollando su propio avión supersónico. No se trata de llegar al borde del espacio ni de batir récords. Se trata de hacer que los viajes aéreos sean más rápidos, más suaves y más eficientes. En cuanto a los materiales, los motores hipersónicos deben ser capaces de soportar temperaturas extremadamente altas, que pueden superar los 2000 grados Celsius. Para lograr esto, se utilizan materiales avanzados como cerámica, carburo de silicio, grafito, y aleaciones de níquel y titanio.
Los investigadores chinos, liderados por Zhang Yining del Beijing Power Machinery Institute, han desarrollado el motor de detonación más potente del mundo para vuelos hipersónicos, superando 16 veces la velocidad del sonido. Este innovador motor, que combina detonación rotativa y lineal, podría permitir vuelos intercontinentales de 1 o 2 horas, consumiendo significativamente menos combustible que los motores de turbina convencionales. Este logro no solo representa un hito en la tecnología aeroespacial, sino que también tiene el potencial de revolucionar tanto la aviación civil como militar. El motor opera en 2 modos distintos según la velocidad. A velocidades inferiores a Mach 7, actúa como un motor de detonación rotativa continua, generando un empuje potente y constante. Al superar Mach 7, la onda de choque se estabiliza y se concentra en una plataforma circular, manteniendo el empuje a través de una detonación oblicua casi en línea recta. Lo más destacado de este diseño es su eficiencia teórica asombrosa. Mientras que los motores convencionales logran eficiencias del 20 a 30%, este nuevo motor de detonación podría convertir casi el 80% de la energía química en energía cinética, marcando un salto cualitativo en términos de eficiencia energética y rendimiento de los aviones. Mientras tanto, la NASA está trabajando en varios proyectos de motores de reacción, incluidos los motores hipersónicos y los motores nucleares térmicos y eléctricos. El programa HYTEC de la NASA, por ejemplo, tiene como objetivo desarrollar métodos para reducir el consumo de combustible en los motores a reacción de las aeronaves, manteniendo el mismo nivel de empuje que se obtiene con los actuales. Por otro lado, la NASA ha dado luz verde a la primera fase de desarrollo de un nuevo tipo de motor que usa propulsión dual, nuclear térmica y eléctrica para lanzar astronautas en grandes naves a gran velocidad con un uso de combustible mínimo. Los cielos ya no son el límite. Son solo el principio. Mientras seguimos ampliando los límites del vuelo, quién sabe lo que nos depara el futuro de la aviación. Una cosa es cierta, el sueño de volar sigue inspirándonos. Desde los diseños de Leonardo da Vinci, parecidos a los de un pájaro, hasta los reactores supersónicos de hoy, la evolución de la aviación es emocionante. Sueña en este futuro, y comparte este vídeo.